Contexto del texto. Las 8:46 y recibimos con muchísimo gusto la presencia del profesor Antonio Álvarez Mesta, catedrático en este contexto del texto. Profesor, lo recibimos siempre con tanto gusto y con tanto cariño, y porque nuestros radioescuchas nos dicen cada vez que tenemos esta sección lo mucho que les gusta y lo mucho que aprenden. Gracias. Gracias, para mí es un placer. El gusto y el placer son recíprocos, son mutuos por completo. Y hablando de placeres, uno de los placeres que procuro con frecuencia es el placer de caminar. Yo creo que la caminata es una delicia y fortifica el cuerpo y despeja la mente y permite reflexionar. A mí me gusta mucho caminar. En meses recientes tuve algunas dificultades porque sufrí una fractura, pero ahí vamos. Claro que en la vida todo tiene su luz y su sombra, su pro y su contra, y se puede decir que toda vivencia tiene mucho de agridulce. Por ejemplo, cuando uno camina, descubre maravillas, pero también descubre cosas que normalmente no advertimos cuando nos movemos en un vehículo automotor. Puede ser algo tan simple como ver tiendas que no advertíamos, o ver plantas, ver árboles, ver flores, ver aves, etcétera. Algunas cosas muy positivas que no advertíamos por ir con la prisa en un coche. Pero también uno no deja de ver algunas cosas muy negativas y verlas de cerca. Ciertamente la caminata estimula la sensibilidad e incrementa la conciencia, pero también la conciencia de lo negativo, de nuestras fallas, de algunas lacras. ¿A qué me refiero? Pues, hay mil cosas o millones de cosas que podemos advertir de todo tipo de valencias, pero me entristece, es más, hasta le pienso para salir y alejarme de los sitios que más o menos conozco, cuando en los últimos meses veo perros que se ve que tuvieron dueño. Algunos son perros de raza, hasta traen collares costosos, y los veo abandonados. La gente se está deshaciendo indebidamente, cruelmente, de los perros. Todos nos acordamos, por ejemplo, de la historia de Odiseo, mejor conocido con el nombre romano de Ulises, y pensamos que el epítome de la fidelidad es el de su esposa Penélope. Ya sabemos que Ulises va a pelear contra los troyanos en una guerra que dura una década. Claro, solamente los últimos meses, semanas de hecho, son descritas en la Ilíada. Y cuando termina la guerra de Troya, él pretende regresar, pero no puede. Tarda otra década en regresar a Ítaca, donde le aguarda su fidelísima esposa Penélope. Claro que Penélope representa la fidelidad. Hay que decirlo, Odiseo o Ulises no era tan fiel como como podemos asumir. Incluso fue uno de los pretendientes de Helena, más llamada Helena de Troya, era Helena de Esparta. No tiene nada de malo ser pretendiente, era soltero en aquella época. No se le hizo con Helena, ya no me meto más en la historia, y finalmente se casa con una mujer virtuosa llamada Penélope. Pero de las dificultades que tuvo para regresar a Ítaca fue haber estado 7 años en una isla, cautivo de la bella Calipso, y se dejó querer, se dejó consentir, lo atendían con manjares, le daban las mejores bebidas, tenía deleites, goces, placeres. Después de 7 años se acordó que estaba casado y que tenía un hijo, y entonces pide la intervención de la diosa Atenea, que a su vez la pide que intervenga Zeus, porque Calipso no lo dejaba salir. Y bueno, caso es que llega Ulises,
se entera de que su esposa está siendo asediada por muchos pretendientes. Es una mujer bella y virtuosa, pero quien se case con ella, va a ser el rey de Ítaca. Ítaca es una isla del mar Jónico. Entonces, ¿era un interés en la persona? Probablemente sí, pero seguramente también había un interés en el poder político y en la riqueza que esta conlleva. Insisto, qué bueno que se hable de la fidelidad de Penélope, pero cuando llega Odiseo, transformado por Atenea, para no ser reconocido por sus rivales, sus enemigos, va con ropa hedionda, o como decimos en la laguna, que nos gustan los sonidos fuertes, hedionda, sucio. Esa palabra esa. Sí, es maloliente. No lo reconoce nadie, absolutamente nadie, ni los amigos que dejó, como Eumeo y Filetio. El mismo Telémaco, que no tenía por qué reconocerlo, porque cuando su padre se fue, él era un niño muy pequeño, no reconoce al padre. Y el padre va con esa apariencia para poder acercarse a sus enemigos y pelear con ellos y matarlos. Y quien sí lo reconoce, estaba en un montón de estiércol, era su fiel perro, Argos. Argos fue un cachorro que él encontró en una de sus cacerías, un perrito abandonado, lo recogió, le dio cariño, y como siempre pasa con los perros y con la mayoría de los animales, al buen trato responden con nobleza, con fidelidad y con lealtad. Pasaron mucho tiempo juntos. Cuando Odiseo tuvo que ir a cumplir su promesa de apoyar a quien agrediera a un gobernante de una ciudad griega y participar en la guerra de Troya, decidió dejar el perro. Se piensa que porque era muy peligroso, iba a ser muy larga la guerra, duró una década. En fin, deja el perro. Tenía un hijo muy pequeñito, tenía a su esposa ahí, y el perro cuando Odiseo regresa, pues ya es un perro veinteañero. Sabemos que los perros viven, depende de la raza y de las condiciones, pero bien cuidados, entre 15 hasta 20 años cuando mucho, y este perro ya superaba los 20 años. Y reconoce al amo, ya estaba casi ciego Argos, tenía catarata, estaba en pésimas condiciones. Los mismos pretendientes al trono lo agredían porque sabían que era el perro de Odiseo, y loco de contento se levanta en lastimosas condiciones, insisto, y se le acerca. Y Odiseo, ¿qué hace? Pues le da mucho gusto ver al perro, pero no le da una caricia, no le da una palabra de aliento, no hace el menor gesto de reconocimiento, porque si lo hiciera, se darían cuenta que es Odiseo el que acaba de regresar. Y el perro se muere. Tuvo un ataque al corazón, quizá de la dicha, seguramente, de la dicha de ver a su amo. Odiseo, sintiendo el dolor de la pérdida de su perro, pelea con más furia contra sus rivales, a los que finalmente, con ayuda de unos aliados y de su propio hijo Telémaco, mata. Si hay fidelidad, si hay lealtad, por supuesto, también se da en todas las especies, incluidos algunas personas, pero insisto, el epítome es el perro. Acordémonos que Antístenes fundó una escuela llamada la Escuela Cínica, y Diógenes fue el máximo exponente de esta escuela. Hay una frase de Diógenes que dice: entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Tenemos que reconocer, sí, aunque nos duela, que muchas veces nos comportamos de manera mezquina, egoísta, hasta crudelísima. Un perro, si lo tratamos bien, siempre nos va a responder con nobleza. Entonces,
la pandemia que está afectando al mundo entero también ha sido a veces hasta pretexto para que aflore lo peor en mucha gente. Hay pequeños hitleritos que con el pretexto de la pandemia agreden a sus semejantes. Ya en otra ocasión abordaré el tema. Puedo entender que haya una extrema necesidad, pero no encuentro de todos modos justificación para el abandono a estos animales tan nobles que nos dan lo mejor de sí. Decía Armando Fuentes Aguirre que un perro es la felicidad moviendo la cola. Y sí, mucha gente llega a su casa y dice, ya llegué, y si acaso lo voltean y le hacen un gesto y punto. Pero si a un perro lo hemos tratado bien, salta de alegría, se deshace en arrumacos a la persona, muestra un júbilo que rara vez los humanos nos atrevemos a mostrar. Y simplemente por el reencuentro con, no me gusta la palabra, pero la empleo, el amo, la ama, que acaba de retornar al hogar. Nadie le da tanto gusto como a su perro. Uh-huh. Entonces, qué lástima que la palabra cínico le demos el significado de sinvergüenza, de alguien que se regodea en el mal que ha hecho. Cínico originalmente viene de quino. Quino significa perro. Ya suavizamos el lexema o semantema y queda cínico. Pero cínico es lo referente o lo relativo a los perros. Y en ese sentido el cinismo es alguien que pregona una vida natural, sin dobleces, sin afectación, directa, sencilla, simple, auténtica, genuina. Muchos perros y muchos más animales pueden y son ser maestros de nosotros, los seres disque humanos, disque racionales. Bien dicho, ese disque, me encanta el disque, porque sí pero no, qué cosa. Y quiero preguntarle, profesor, ¿qué relación hay con la palabra equino? No, bueno, equino ese es caballo. Sí. Sí. No, la otra es perro, es quino, ciné, sinú. Perfecto. Entonces, equino es, por cierto, también es otro animal muy noble. Y acuérdense que se puso de moda la equinoterapia. A veces también hay gente que trata de engañar incautos con eso, hasta pretendiendo que sanan todo tipo de enfermedades graves, cosa que pues no. Pero y también que lleva a veces a la sobreexplotación de algunos animales. Pero ya que mencionamos a los equinos, que no solamente son los caballos, también los burros, las mulas, qué abuso ha cometido el ser humano con estos pobres animales, los vehículos de tracción animal. Vemos a veces carretas, le digo, en mis caminatas no puedo evitar darme cuenta de esas injusticias. Vemos carretas con ruedas disparejas, cargando a veces hasta ladrillos, y un par de animales flacos, mal alimentados, con anteojeras, porque en sus 5 sentidos esos pobres animales no estarían en el tráfico. Y va el dueño, se justifica en su supuesta pobreza, perdón por usar este verbo grosero, tragando algo, platicando, echándose la chorcha y dándole de latigazos al burro o al caballo, que de veras es un rocín flaco, como diría Alonso Quijano. De veras, yo siento que hay una deuda impagable, y la deuda impagable son las agresiones de los humanos a la naturaleza, y sobre todo, lo más impagable, pues a la naturaleza sentiente, a los animales. O sea, tenemos que ser más humanos, tratando bien a los animales y recordando, aunque no nos gusta que nos lo digan, que nosotros también somos animales.
Es Sí. que estamos en la punta de la escala filogenética. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. De veras es que somos seres irracionales que vamos por la vida agrediendo en el supuesto de que lo necesitamos hacer para sobrevivir. Qué triste. Pero qué bueno que usted lo habla de esta manera. Luego hemos tenido aquí discusiones sobre este concepto de los perrijos y este concepto de la humanización de los animales y que también es una agresión para el mismo animal, pero que finalmente luego pone como en discusión por qué tanto el cariño hacia el animal, porque el animal se lo gana, lo que no hacen muchas de las veces los seres humanos. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Qué bueno que pudimos escucharlo y qué bueno que nos deja ese tema de reflexión. Un placer. Hasta Nos luego. vemos pronto. Hasta Gracias. luego, profe, que esté muy bien. Hasta que nos volvamos a encontrar, como dice por ahí la oración. Son las 9:02 a.m. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo le pido que se quede con nosotros y que hagamos juntos la mesa de análisis. Hoy el tema es el patrimonio urbano que hemos perdido a lo largo de la historia. Saque sus fotos del recuerdo. Por favor, avívenos la memoria, ubicando a estos monumentos, estas esculturas, esto que tuvimos y hoy ya no tenemos.